Dios me los bendiga. Vamos con la parte 4 de José, el soñador. Veamos cómo José se da a conocer a sus hermanos. Esto lo vemos en Génesis capítulo 45. La copa fue hallada en el costal de Benjamín. ¡Qué descubrimiento! ¿Cómo llegó allí? Los hermanos no sabían. No podían ni querían creer que Benjamín tuviera algo que ver con eso. Pero no podían explicarse aquel misterio ni solucionarlo. Era como si un espíritu maligno se estuviera divirtiendo con ellos, primero al poner el dinero en sus costales y después al esconder la copa allí. Todos los hermanos deben haber deseado que se hubiera encontrado la copa en cualquier otro saco, menos en el de Benjamín. Todos recordaban que su padre no quería dejarlo ir. Parecía que Jacob tuviera una corazonada del desastre venidero. Cuando regresaron de Egipto la primera vez, dijo con firmeza: «No descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol». Cuando los acosaba el hambre, las últimas palabras del acongojado padre fueron: «El Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo». Todo el tiempo tenía el corazón lleno de presagios del dolor futuro, y ahora parecía que esos presentimientos estaban a punto de cumplirse. Qué diferente parece el camino de lo que había sido un poco antes. Todavía brillaba el mismo sol y los rodeaba la misma escena llena de actividad, pero sobre la tierra y el firmamento se había desplegado un velo de oscuridad. Veamos la siguiente escena. Observe las circunstancias en que se encontraban. Se había despertado su conciencia. Estaba muy inquieta. No había necesidad de mencionar el crimen de hace 20 años. Sin embargo, parecía imposible que se abstuvieran de mencionar lo que más ocupaba sus pensamientos. Evidentemente, estaban pensando profundamente en ese oscuro hecho que tuvo lugar junto al pozo seco. Su propia tristeza les había hecho recordar las penas de aquel frágil muchacho, y no podían dejar de sentir que había cierta conexión entre ambas. Por eso las primeras palabras expresadas por Judá, su portavoz, al entrar en la audiencia de José, traicionaron los presentimientos de la conciencia de todos. ¿Qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Aunque pasen decenas de años de su vida y como estos hermanos se felicite de que su pecado se haya olvidado y está a salvo y seguro, de repente una cadena de circunstancias insospechadas, pero ordenadas por la mano divina, sacará la verdad a la luz. Aunque no todos los pecados delaten a sus autores en este mundo, por lo menos hay bastantes para demostrar lo terrible de aquel momento, cuando, frente al gran trono blanco, se revelen todos los secretos de los corazones y Dios saque a luz las cosas ocultas por las tinieblas. Y eso, ahí en ese lugar, el gran trono blanco, ya no habrá más esperanza. Y todo eso por no pedir perdón al Señor Jesucristo. Además, se hallaban bajo el poder absoluto de José. Era el segundo hombre en toda la tierra de Egipto, superado solo por el faraón. Si él decía que se debía poner en prisión a todos esos hombres de por vida, o que Benjamín quedara detenido mientras los otros se iban libres, no había apelación. Nadie podía oponerse en ningún momento. La contrapartida de esto debe ser seguramente un pensamiento alarmante para el pecador cuya conciencia ha sido despertada, que está enteramente a la merced del juez de vivos y muertos. Además, vieron que todo parecía estar definitivamente en su contra. No cabía duda de que la copa había sido encontrada en el costal de Benjamín, y aunque eran ciertamente inocentes del robo, sabían que no podían justificarse o excusarse. Todas las pruebas indicaban decisivamente su culpabilidad. Vamos a observar su conducta.
La Escritura nos dice, se postraron delante de él en tierra. Al hacerlo, convirtieron inconscientemente en realidad la predicción que hiciera el propio José siendo niño. Con cuánta claridad debe haber aparecido en su imaginación el memorable sueño del campo en tiempos de siega. Allí estaban las gavillas de ellos sometidos a la suya, que estaba derecha en medio de las demás. ¿Quién habría de ser su portavoz? Rubén. Siempre había tenido algo que decir en su propia justificación y había estado tan seguro de que todo iba a salir bien, que había comprometido la vida de sus propios hijos ante su padre a cambio de la seguridad de Benjamín. Sin embargo, ahora está callado. Simeón fue probablemente el cruel instigador del crimen contra José, pero no se atreve a decir ni una palabra. Benjamín, el intachable, prototipo del joven a quien amó Jesús, ha sido culpado de pecado y no tiene nada que alegar a su favor. Entonces, ¿quién debe hablar? Queda solo Judá, quien junto al pozo había disuadido a sus hermanos de sus planes de matar a José. Observe lo que dice: se entrega indefenso a la merced de José. ¿Qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Ellos no tenían idea de la ternura del corazón de José. No entendían por qué en una ocasión él se había apresurado a apartarse de la presencia de ellos. Tampoco podían adivinar cuán cerca de la superficie estaban las fuentes de sus lágrimas. Solo lo conocían como implacable, severo y duro. Aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, nos dice la Escritura. En cambio, nosotros conocemos la ternura del Señor Jesús. Hemos visto sus lágrimas por Jerusalén. Hemos escuchado sus delicadas invitaciones a ir a Él. Hemos estado en pie junto a la cruz y escuchando sus últimas oraciones por sus asesinos y sus palabras de invitación al ladrón moribundo. Entonces no tenemos que temer la decisión cuando nos ponemos a su merced. En toda la literatura no hay nada tan patético como esta apelación de Judá. El afán que lo hizo acercarse, la humildad con que confesó que era justo que se encendiera el enojo de Josué, pues era como el faraón. El cuadro del anciano padre privado de un hijo y aferrado a Benjamín, el único hijo sobreviviente de su madre, la carga con el gobernador, les impuso al demandar que trajeran al hermano menor. La historia de los temores de su padre, superados solamente por la imperiosa exigencia de un hambre que no se hacía esperar, la descripción vívida de los deseos de su padre de ver otra vez al muchacho de cuya vida dependía la suya propia, el dolor fatal de no verlo entre ellos, el heroico ofrecimiento de quedarse como siervo en sustitución de Benjamín para que el muchacho pudiera irse a casa, la preferencia de una vida de esclavitud antes de ver descender al padre con dolor a la tumba. Todo esto tiene el toque artístico de una mano maestra. Sí, un hombre rudo como aquel pudo interceder de ese modo. ¿Cómo serán los ruegos que Jesús presenta por nosotros ante el trono? Verdaderamente, tenemos un abogado delante de nuestro Padre y nunca ha perdido ningún caso. Pongámonos en sus manos y confiemos en Él cuando Él dice: he orado por ti. Él quería restaurar a sus hermanos a un reposo y una paz perfectos, pero sabía que sería imposible mientras su pecado permaneciera inconfeso y sin perdón. Ya había sido así por demasiado tiempo. También quería ver cuáles eran sus sentimientos hacia Benjamín. Por eso le había dado 5 veces más que a sus hermanos. Algunos creen que lo hizo para mostrarle un amor especial. Así puede haber sido, pero probablemente fuera algo más profundo. Habían sido los sueños de superioridad de José los que hicieron que sus hermanos lo odiaran. ¿Qué sentirían por Benjamín si, siendo el menor, era tratado mejor que todos los demás? Sin embargo, a pesar de la preferencia por él, estaban ansiosos de que él regresara con ellos, como antes. Además, quería saber si podían perdonar. Por causa de Benjamín estaban metidos en este problema. Si lo trataban como en los días de antaño, lo abandonarían a su suerte. De haber sido así, no habrían podido recibir perdón alguno.
Ellos, en cambio, en lugar de manifestar maldad, se aferraron a él con ternura, por amor a su anciano padre y por el bien de ellos mismos. Queda claro entonces que todos los propósitos de José se realizaron, y no quedaba nada que impidiera la gran revelación que se acercaba. No podía ya José contenerse, nos dice la palabra del Señor. Cuando la voz de Judá terminó su patético ruego, ya no pudo contenerse José. Y José clamó: haced salir de mi presencia a todos. Lo hizo con gran delicadeza. No quería exponer a sus hermanos y quería expresar palabras que los oídos curiosos de los cortesanos no podrían entender. También sus hermanos necesitaban la oportunidad de expresarse con libertad, y la palabra de Dios nos dice: y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. José lloró a gritos. Comenzó a llorar tan alto que los egipcios oyeron los extraños sonidos y se preguntaron si serían de dolor o de gozo. Creo que no eran ni de lo uno ni de lo otro, sino producto de una emoción contenida. Había estado en suspenso durante muchos días, con la ansiedad de perderlos, temeroso de que no pudieran resistir la prueba. Al verlos irse de la ciudad desde algún punto encubierto al aclarar el día, debe haberse sentido culpable de dejarlos ir. Debe haber tenido la mente bajo gran presión, y ahora que se quitaba la tensión innecesaria ya, lloró a gritos. Hombre, pecador que no has aceptado a Jesucristo, el corazón de Cristo también está oprimido por cada aquellos que no quieren nada de Él. Les dijo entonces, dice la palabra del Señor: yo soy José. Habló con profunda emoción, pero sus palabras deben haber golpeado a sus hermanos como un rayo. José. ¿Habían estado tratando con su hermano por tanto tiempo perdido? Entonces, ¿verdaderamente habían caído en el foso de los leones? ¿Sería José en realidad? ¿Cómo era posible aquello? Esto explicaría muchas cosas que los habían mantenido dolorosamente en suspenso. Con razón estaban turbados y aterrorizados. El asombro como ante un resucitado, el terror a las consecuencias, el temor de que les cobrara la deuda de tanto tiempo, todas estas emociones los dejaron mudos. Entonces dijo otra vez: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y añadió con mucho amor: no os entristezcáis, ni os pese, porque me envió Dios. De este modo te habla el Salvador. En este momento, tú que me estás escuchando y no has aceptado a Cristo. Yo soy Jesús, tu hermano, a quien vendiste y crucificaste, pero no te entristezcáis por ello. Fui entregado por disposición y providencia de Dios, aunque sean malas las manos que me crucificaron y mataron, pero si te arrepientes, tus pecados serán borrados. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Se habían ido alejando cada vez más de él. Ahora les pide que se acerquen. Un momento después, él y Benjamín estaban enlazados en un estrecho abrazo y llorando abiertamente. José besó a todos sus hermanos. ¿A Simeón? Sí. ¿A Rubén? También. ¿A los que le habían amarrado las manos y se habían burlado de sus súplicas? Sí. Los besó a todos y después hablaron con él. Esto que vamos a ver enseguida está en Génesis 47. Es la administración de José. Mientras ocurrían todos los detalles domésticos en que hemos estado meditando, José conducía a su país de adopción a través de una gran crisis que casi podía llamarse revolución. A su llegada al cargo de primer ministro, la monarquía egipcia era más bien débil, pero después de que administró los negocios durante unos 13 años, Faraón se convirtió en propietario absoluto de toda la tierra de Egipto. Todo el país quedó en propiedad de la corona. La historia de este cambio merece más atención de la que podemos darle ahora, pero se debió totalmente a la capacidad de estadista del joven hebreo. Durante los 7 años de abundancia, José mandó que 1/5 parte del producto de todos los distritos se guardara en su pueblo de origen.
de modo que cada pueblo tuviera en inmensos graneros donde se guardara la cosechado en su propio distrito. Al fin llegaron los días de hambre. No había pan en toda la tierra, nos dice la Escritura, y el hambre era muy grave, por lo que falleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Los escasos víveres almacenados por los egipcios se consumieron rápidamente, y cuando todo Egipto estaba con hambre, el pueblo clamó a Faraón pidiendo pan. Id a José y haced todo lo que él os diga, fue la respuesta. Y José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios. Esto era justo y sabio. Dárselo habría sido un gran error. La política de José estaba completamente de acuerdo con las máximas de la economía política moderna. El dinero se acabó muy pronto. Duró solamente un año. ¿Qué se debía hacer ahora? Solo quedaban las tierras y las personas. El pueblo estaba naturalmente reacio a comprometerlas, pero no le quedaba ninguna alternativa. Entonces vinieron a José y le dijeron: ¿por qué moriremos? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan. En otras palabras, se convirtieron en colonos del faraón y le pagaban el 20%, o sea, la quinta parte del producto como arrendamiento. José era diligente en los negocios, ferviente en el espíritu, siervo del Señor. Hay bastantes pruebas de esta diligencia en los negocios, al elevársele a la posición de primer ministro. La Escritura nos dice que salió José por toda la tierra de Egipto. Se construyeron los graneros y se acumuló el trigo bajo su propia supervisión. Cuando llegó el hambre, se vendió el trigo en su presencia. Todo el peso de las decisiones parecía descansar completamente sobre sus hombros. El faraón no quería interferir y le enviaba a la gente a José. Este acaparó todo el dinero que se encontraba en Egipto. Compró toda la tierra para el faraón y supervisó el traslado de todo el pueblo hacia las ciudades desde un extremo del país hasta el otro, para que fuera más fácil la distribución de la comida. José hacía las leyes. Joven, que José sea su modelo en esto. Escoja una carrera, aunque sea humilde, en la que pueda poner todas sus energías y todas sus fuerzas sin restricciones. Estas reglas son sencillas, pero importantes. Aproveche bien el tiempo. Las fortunas más grandes que el mundo ha conocido se han acumulado ahorrando lo que otros han derrochado. Escatime los segundos y redime el polvo dorado del tiempo, y estos le darán la preciosa fortuna del descanso. Sea puntual. Algunas personas no marchan al paso del tiempo. No faltan a las citas, pero siempre llegan 5 minutos después. Parece como si hubieran nacido tarde y nunca hubieran podido recobrar los momentos perdidos. Sea metódico. Disponga en cuanto sea posible su trabajo diario, siempre con sujeción a los llamados especiales que el Todopoderoso pueda poner en su camino. Por supuesto, obre con prontitud. Si hay trabajo que hacer, hágalo de inmediato. Es dulce el reposo bien merecido. Sea enérgico. No hay mejor máxima para un joven que estas palabras de la Biblia. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo con tus fuerzas. Eclesiastés 9:10. José era también ferviente de espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la humildad, la bondad, la continencia, todo esto abundaba en él y se debía sin lugar a dudas al fervor de su corazón. Ojalá que hubiera más negociantes, fervientes de espíritu. Son muy escasos. Hay tiempo para los libros de contabilidad, pero no para la Biblia. Hay tiempo para el club o la sociedad, pero no para la reunión de oración. Tiempo para hablar con los amigos, pero no para Dios. En consecuencia, nos sentimos agotados, cansados, inquietos e insatisfechos. La vida parece sombría. Las personas en estas condiciones no pueden refrescar a las almas abatidas. Debemos sacar tiempo para orar en privado y para estudiar la Biblia con dedicación. No crea que el fervor de espíritu es algo imposible para los que viven en medio del ajetreo de los negocios. Fue posible para José y también lo será para los que adoptan las sencillas reglas de la Biblia y del sentido común. No es suficiente prender un fuego.
hay que avivarlo. Ese es el motivo de que tantos hayan ido cayendo en el descuido de las devociones privadas, con lo que reducen o extinguen el fervor del alma. José fue también siervo de Dios. Él estaba en todos sus pensamientos. Temo a Dios, era su lema. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por gobernador en toda la tierra de Egipto, nos dice la Escritura. Esta era la inspiración de su vida. Al decir eso, mostraba que se sentía responsable delante de Dios por todo lo que era y hacía. Ciertamente necesitamos un principio que les dé solidez a nuestra vida diaria y a nuestras prácticas religiosas. Muchos se mueven en los negocios según una serie de principios y se ponen otro conjunto diferente de principios con el traje de los domingos. ¿Cuál es el principio que pone toda nuestra vida bajo una misma y bendita regla? No conozco otro que el dado por el buen centurión cuando dijo: un hombre bajo autoridad. La obediencia en todo a nuestro Salvador simplifica y regula todas las cosas y reduce el caos de nuestra vida a un todo simétrico y hermoso. Si hay algo en su vida que no tenga la aprobación de Cristo, debe echarse a un lado. El apóstol Pablo invistió de dignidad la existencia de los pobres esclavos de su tiempo al llamarlos siervos de Cristo, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres. Por humilde que sea su trabajo, puede hacerlo para su amado Señor, susurrando una y otra vez: esto es para ti, amado Señor, todo para ti. Esto pondrá control al trabajo superficial y afanoso. Le dará nueva dignidad al trabajo y nuevo significado a la vida. Observe la confesión de los egipcios: la vida nos has dado. Al imaginar a estos egipcios en tumulto alrededor de José pronunciando estas palabras, pienso en aquel de quien José es tipo. José estaba en el pozo y de allí fue llevado para que les diera pan a los hermanos que lo habían rechazado y a una nación de gentiles. Jesús yacía en la tumba y de su oscuro abismo fue levantado para dar salvación a sus hermanos judíos y a millones de gentiles. El nombre egipcio de José significaba el Salvador del mundo, pero la salvación que él logró es mucho menor a la que Jesús alcanzó para nosotros. José salvó a Egipto con sabiduría. Jesús nos salvó al entregar su vida por nosotros. El pan de José no le costó nada, pero el pan que Jesús da le costó el sacrificio del Calvario. A José se le pagó bien en dinero, ganado y tierras, pero Jesús lleva sus mercancías al mercado de los pobres y se las vende a los que no tienen dinero ni precio. Bienaventurados los pobres, nos dice la Escritura, porque de los tales es el reino de los cielos. Observe la resolución de estos egipcios: la vida nos has dado. Hallemos gracia y seamos siervos de Faraón. ¿Qué mejor argumento hay para nuestra consagración al Salvador? Él nos ha salvado, por tanto, ¿no debemos ser sus siervos? Podemos insistir con muchos argumentos en que se debe aceptar el yugo de Cristo. Podemos referirnos a la dignidad, la felicidad y la perfecta libertad que encontramos en Él. Separados de Cristo, nos mantenemos en la esclavitud. Obediente a Él, vamos hacia adelante en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Jesús nos ha salvado. Por tanto, ¿no debemos servirle? Que Jesús sea su Salvador, amigo y Señor en todo momento. Ríndale una obediencia que comprometa todo su ser y todo su tiempo. Él lo merece. Por usted estuvo en el pesebre de Belén y vivió pobre y sin casa. Por usted sudó gotas de sangre y derramó su alma hasta la muerte. Por usted intercede en el cielo. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, nos dice la palabra del Señor en Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Le doy gracias a Dios por permitirme poner de nuevo su palabra y que haya sido de bendición para usted que la ha escuchado. Que Dios me lo siga bendiciendo y seguiremos con esta historia de José el Soñador. Gracias de antemano.
Se despide de usted su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga.